Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, el día de hoy estoy muy feliz, muy contento. Saben que cuando tengo una colaboración me pongo así y hoy estoy aquí con mi amigo Luis Fe. Él es coach ontológico, es mercadólogo de profesión, es consultor, empresario y pues bueno, tiene algo que hoy vamos a hablar en la parte de lo que es la resiliencia. Cuando el cuerpo se debilita, muchos creen que la vida se detiene. Hoy vamos a demostrar que la resiliencia también se construye desde una distrofia de Miyoshi, con miedo y con fuerza que no se ve, pero se siente. Luis Fe, bienvenido a Transformando Mentes, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias. Es un honor para mí estar en tu podcast, en tu programa. Excelente, no, muchas gracias a ti, Luis, qué bueno que estás por acá y pues bueno, esto que vamos a hablar, agregando valor a las personas que nos escuchen, viendo en este tema que pues en realidad es parte de tu experiencia de vida como tal y pues bueno, ¿qué podemos aprender de ti el día de hoy, mi estimado Luis? Quisiera que nos dijeras un poco quién es Luis Fe. Ok, Luis F. Sánchez, mi nombre completo, Luis Felipe Sánchez Pérez. Bueno, pues soy consultor de empresas, coach de vida, coach de negocios consultor desde hace 22 años, mercadólogo de profesión, casado. Felizmente casado, 4 hijos. Vivo actualmente en la ciudad de Arandas. Soy originario de Ocotlán y he vivido en Guadalajara también. Y bueno, pues desde hace tiempo que acompaño a los empresarios a hacer que sus empresas crezcan. Y digamos que si lo ponemos en una frase es, yo acompaño a los empresarios a tener una vida plena por medio y en conjunto con una empresa exitosa. Excelente, excelente, Luis. Pues cada vez que traigo a una persona, una colaboración aquí al podcast, inicio con algunas preguntas para conocer un poco más a la persona y saber más de ella. Y pues bueno, después de esto, pues viendo el tema de la resiliencia, pero hoy quisiera saber, Luis, ¿qué es lo más importante para ti hoy en la vida? Lo más importante para mí en la vida ahorita, lo que yo considero es precisamente el lograr la plenitud de vida que creo que es a través de el servicio y a través de agregarle valor a los demás. Y creo que eso es para mí lo más importante. Agregar valor, servicio. Ok, Ujú. cuéntame un poco de esta parte, cómo llegas o cómo ves la parte tú de el servicio, agregar valor a las personas. Sí, bueno, yo considero que todos estamos en busca de la felicidad, todos estamos en busca de una vida plena. Y a veces durante la juventud como que nos distraemos, creemos que se trata de nosotros y no, no se trata de nosotros, se trata de agregar el valor. Es decir, la felicidad se logra en conjunto cuando alrededor tuyo hay gente que te ama, gente que amas, gente con la cual tú trabajas, vives y ahí es en donde se encuentra, pienso yo, la mayor felicidad. En círculos, ¿no? Son círculos que van del centro hacia afuera y, por ejemplo, pues primero estaría tu familia, que son tu círculo primero, y ya de ahí, pues tus amigos o después tus clientes, que también entran dentro de tus amigos y demás. Entonces forman digamos que una comunidad y esa comunidad, conforme yo lo he experimentado, tú le vas agregando valor en el día a día con pequeños detallitos, eso te va generando muchísimos rendimientos en felicidad. Te paga muy bien en felicidad, en cariño, en buenos momentos y disfrutas lo que estás haciendo, ¿no? Órale, qué padre esos pensamientos y estas palabras que mencionas, Luis, a través de pues el servicio que nos da felicidad, así lo entiendo, y el estar bien socialmente. Ujú. Excelente. Exactamente.
Excelente. Luis, con esto quisiera saber qué te viene a la mente con la frase somos lo que hacemos repetidamente. Fíjate que esa frase tiene mucha profundidad y yo lo quisiera como desglosar más adentro porque esa frase yo creo que nos daría para muchos podcasts. Somos lo que hacemos repetidamente y hacemos lo que pensamos. Al final de cuentas, nuestra vida está planteada y vista dependiendo de cómo la percibimos y esos son los pensamientos. Y esos pensamientos son los que generan al final de cuentas lo que hacemos repetidamente. Es precisamente el campo de acción en el coaching. Tú lo sabes bien, que somos colegas. Entonces, sí, plenamente somos lo que hacemos repetidamente y si nos vamos en una segunda capa más abajo, somos lo que pensamos. Entonces, y ese pensamiento es cómo interpreto mi vida, me interpreto, cómo me veo a mí mismo, cómo veo a los demás, si estoy viendo oportunidades en el horizonte o estoy viendo tormentas. Entonces, en esa misma línea son los hábitos que voy haciendo. Y yo creo que para poder generar buenos hábitos, primero tendríamos que tener buenos pensamientos para que tomemos buenas decisiones. Pero bueno, es muy profundo eso, pero sí estoy totalmente de acuerdo con esa frase. Oye, excelente. Fíjate que ayer comentaba esto con un mentor, tú lo conoces, yo creo, este Juan José Campuzano, en donde tuve también una sesión con él y próximamente también va a estar saliendo el podcast. Y justo en esta frase, pues le comentaba que alguien más me decía. Antes de ser lo que hacemos, somos lo que pensamos, ¿no? Y ahorita tú lo traes aquí y efectivamente, pero a veces pasa en donde lo pensamos, pero no hacemos o no pasamos a esa acción, ¿no? Solamente lo pensamos y se quedó ahí. Y en ocasiones nos pasa mucho como seres humanos, en donde nos quedamos nada más en los pensamientos. Ayer hablaba de otra situación con él, pero justo en esta frase la traía porque yo en el podcast mi tráiler dice ser, hacer y tener, que para mí es la parte de la ley del orden, en donde digo, para poder tener, primero hay que hacer y antes Ujú. hay que ser, ¿no? Y parte de Totalmente. esto, como tú lo definiste ahorita, creo que muy padre, Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oye, Luis, con esto quisiera saber para ti cuáles son tus tres valores que consideras hoy tienes más arraigados. Los tres valores que tengo más arraigados, mira, yo creo que el valor primero de la búsqueda de la verdad. Ese sería como que el que más me mueve a trabajar y hacer. Y precisamente lo conecto con lo que acabamos de platicar, que acabas de mencionar, del ser, hacer, tener. Y precisamente creo que primero es el que siempre estemos en búsqueda de lo que es verdadero y no estar en, digamos que ni suponiendo, ni interpretando, ni yéndonos al futuro, ni yéndonos al pasado, sino la verdad como entendida como es lo que ahorita estoy trabajando, lo que ahorita estoy haciendo, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el podcast. Ese sería uno. Y de ahí de la búsqueda de la verdad se dividen muchos. Por ejemplo, si tú tienes como el valor de la búsqueda de la verdad como digamos que como una especie de faro o un ancla, de ahí se puede desprender el hecho de que vas a tratar de siempre ser sincero, de siempre ser honesto, de también ver la realidad de la situación actual, que creo que eso es básico para un líder o para una persona que quiera dirigir una empresa, pues tiene que estar pisando la realidad. Entonces, tenemos que partir de esa búsqueda de la verdad, ¿no? Ese sería, este, digamos que el primero, el segundo creo que sería precisamente la búsqueda del servicio, es decir, el agregar valor sería como es esa intención de siempre.
tratar de, donde quiera que estés, con quien quiera que estés interactuando, aun sea la fila del cine, aun sea en la calle, aun sea donde puedes agregarle valor a una persona, puedes servirle en algo y de la misma manera tú también te nutres y eso hace la vida mucho más llevadera, la hace más feliz, haces muchos amigos, se te abren puertas, se enriquece tu vida en ese sentido. Y digamos que la tercera que creo que me caracteriza, bueno, la pondría quizá en la misma que sería la resiliencia, que es la parte de levantarse cada vez que uno tiene un tropezón o una caída o una crisis que son normales en la vida. Y junto con ella, yo creo que si me permites poner una cuarta, pues sería como laboriosidad. Siempre trato de estar haciendo algo, o sea, de aprovechar el tiempo, de estar aprendiendo, de estar buscando respuestas o inquietudes o negocios, me refiero clientes o algo. Entonces, pues es esa búsqueda inquietante que tengo. Excelente, excelente. Esa parte de la búsqueda de la verdad, el servicio y un aprendizaje constante, así lo entiendo, Sí, el no quedarte quieto y estar siempre buscando una mejora continua en la persona, así lo entiendo. sí, así es. Excelente, excelente. Luis, con esto paso a la siguiente pregunta que es, ¿qué haría con gusto por el resto de mi vida? ¿Qué haría con gusto el resto de mi vida? Lo que hago. ¿Y qué hago ahorita? Me gusta mucho. Yo, por ejemplo, el coaching, tú eres coach también, fue algo que cuando yo lo conocí me apasionó. Incluso una vez que platicaba con uno de mis hermanos, le decía, es que a estas alturas, es de cuenta que estoy entrando otra vez a a la universidad con la ilusión de aprender una carrera, de tener digamos, como que te dan incluso una identidad. Y el coaching entendido como ese acompañamiento a las personas, en mi caso empresarios, para que puedan lograr los objetivos que quieran. Entonces, ese acompañamiento que se da a través de un diálogo, ¿no? Porque tú sabes que es a través como de un diálogo en el que las respuestas de la persona ya las tiene. Lo único que haces es acompañarlo para que saque lo mejor de sí. Yo creo que seguiría haciéndolo eso. Qué padre, qué padre. Cuando yo veo esta parte y trato de llevarlo a cabo en el podcast y hoy creo que se está llevando a cabo porque cada vez traigo a más personas o acerco a más personas que conocen de la parte de los procesos de coaching y esta parte que mencionas es que es algo que cuando lo vivimos, nos gusta tanto por el tema de cómo aprendemos, cómo podemos llevar a cabo aparte el servicio hacia los demás, cómo podemos ayudar o aportar valor a las personas a través de esto y ver, yo lo veo así, de tener un mundo diferente a el que en algún momento estábamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo he sido testigo porque los he vivido de sesiones, o sea, una sesión de una hora que te cambia la vida, o sea, te cambia la perspectiva de tu vida y yo espero que también a su vez yo regrese esa experiencia multiplicada a mucha gente que me permite o me da la oportunidad de acompañarlos. Excelente, excelente. Luis, pues con esto vamos a pasar a la parte de la resiliencia. Yo quisiera iniciar esta parte porque eh, mencionaba ahorita al inicio del episodio, cuando se tiene una situación de una distrofia de Miyoshi y para ti, ¿cómo ha sido enfrentar esa resiliencia a través de esto? Sí, te platico un poquito mi historia. Bueno, mi infancia fue completamente normal hasta los 18 años. Infancia, adolescencia, juventud. Ya estaba yo entre segundo y tercer semestre de la carrera, cuando de repente empiezo a caerme muy frecuentemente trotando. Para eso te digo que iba al gimnasio a hacer pesas, corría diario, casi diario, 30, 40 minutos.
jugaba basquetbol, nadaba, o sea, una vida completamente activa, normal. A mis hermanos y a mí nos gustaba de repente ir a subir cerros, trepar árboles. De chico estuve en los Boy Scouts, o sea, fue una infancia y una juventud completamente normal. Pero en ese tiempo empiezo yo a caerme, o sea, me iba a trotar a hacer el ejercicio en la mañana y me caía. Yo decía, caray, ¿qué pasa? Y algunas veces a la hora de subir un escalón no subía el pie plenamente. Y fue un inicio de ir descubriendo, porque de hecho mi enfermedad está tipificada hace poco tiempo, o en mi situación, no enfermedad, digamos que el padecimiento que tengo. Eh, entonces, primero me detectan una enfermedad que se llamaba esa se llama Charcot-Marie-Tooth, tenía que ver con los nervios, y después en Estados Unidos que hicieron una campaña de investigación y mandan llamar personas que tenían la enfermedad. Te estoy hablando de enfermedades muy raras, enfermedades que prácticamente es algunas personas en millones que la llegan a tener. Entonces, convocan a enfermos y en Estados Unidos, pero no hubo el suficiente número de personas para hacer los estudios. Abren la convocatoria a otros países. Yo la veo en internet y digo, vamos. Y allá me dicen, tú no tienes Charcot-Marie, tú tienes una distrofia muscular. ¿Y cuál? No sabemos. Hay muchísimas. Entonces, hasta entonces solamente se tipificaban como distrofias musculares. El Charcot-Marie-Tooth es mucho más agresiva, gracias a Dios que no la tengo. Esa afecta a los nervios, las que conducen las ondas del cerebro para que se muevan los músculos. Y después de ahí, pues, ya es distrofia, se maneja diferente. Sí empecé, para no hacerte el cuento largo y no hacérselos a los amigos del auditorio, empieza a mermar la fuerza en las piernas, de tener que subir escaleras agarrado a las manos de las rodillas, y después ya no poder subir las escaleras, después usar un bastón. Viene una situación así muy, muy, que con el tiempo, con los años iba deteriorándose cada vez más. Y, y pues claro que eso viene y conlleva, te cambia la vida. O sea, un manejo, digamos que un reto, tanto en emocional, a nivel de tu mente. ¿Por qué? Pues porque era el tiempo en el que estaba yo estudiando mi carrera, termino mi carrera, empieza mi trabajo profesional. Y es el tiempo en el que normalmente tienes muchas ilusiones, quieres lograr posiciones en empresas o quieres tener tu empresa, tienes sueños de todo, ¿no? Y de repente, pues estás viendo que tu cuerpo va en otro sentido, ¿no? Lejos de tener ciertas habilidades, las vas perdiendo y sí es una cuestión difícil de enfrentar. Y ahí es en donde de repente sí hubo, no te digo, y momentos muy duros, o sea, momentos muy difíciles de poderlo enfrentar, porque te diré, David, tú me dirás si estás de acuerdo, nuestros amigos del auditorio, cuando una persona, y no lo quiero minimizar, cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente, y digamos que llega a tener una discapacidad motriz, como pues, quizá no lo hemos mencionado, pero yo no puedo caminar, yo estoy en silla de ruedas, tengo afectadas mis piernas y mis brazos. Cuando hay un accidente, hay un deterioro, pero luego termina. O sea, es decir, termina de deteriorar el deterioro y después viene una adaptación a esa nueva realidad, ¿no? Entonces se adaptan prótesis, se adapta músculos que no funcionaban, ahora se utilizan las manos, pero cuando la distrofia es progresiva, no te alcanzas a adaptar. O sea, te estás adaptando al bastón cuando ya no, el bastón ya no es, o te estás adaptando a subir escaleras apoyando tus manos en las rodillas y de repente dices, no, ya no puedes subir escaleras. Y obvio, hay ciertas situaciones que ya no pueden ser opciones para ti. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, bailar. Digo, aunque hace poco fui a una boda de un primo político y sí, con la silla me subí, pero fue algo bien curioso, porque ahora tomo la vida muy diferente. Este,
Pero así fue el inicio, así fue el inicio. No sé, quisieras comentar algo? Y justo estaba pensando en eso, mi estimado Luis, en esa parte en donde tú mencionas cómo fue ese, pues, progreso como tal en la enfermedad, porque al final tú tenías una vida normal y después empiezas a utilizar bastón y ahorita que mencionas, pues estás en una silla de ruedas y esta parte fue algo que en algún momento cuando te conocí, para mí en lo personal fue algo que cuando conversamos y me mandaste algo dije, órale, qué cosa en cuestión de una persona y qué actitud tiene ante la vida, porque a veces eso nos cuesta mucho trabajo el enfrentarlo, ¿no? No he estado en esa posición, pero yo creo que muchas personas a veces les cuesta mucho trabajo el enfrentarlo y qué actitud deberían de tomar ante ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo hiciste tú, mi estimado Luis? Fíjate que en primera yo quisiera comentarte a ti, comentarle a nuestros amigos que yo creo que el mérito no es mío. Este, no, Ok. y te digo algo, te lo digo con el corazón y la gente que me conoce y la gente que ha convivido conmigo, yo no me siento diferente. Es decir, no me siento menos ni me siento que, ay, es que tú tienes, como por decir algo, tú tienes una actitud de superhéroe. No, 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 tampoco. De hecho, yo caí hasta, yo tuve dos intentos de quitarme la vida. Wow. Y yo comprendo mucho, muy bien las personas que han estado ahí, porque yo creo que en ese momento llegas a ver el horizonte tan mal y dices, es que no, pues ya no sigue nada, para mí ya no hay nada en la vida, ya todo es este sufrimiento, ya no hay opciones. O sea, cuando llega ese momento en el que llegas a decir, ya no, no vale la pena vivir, no vale la pena echarle ganas, no vale la pena, porque todo lo que viene, pues pinta terrible, ¿no? Entonces, yo he estado ahí y afortunadamente no tuve el valor o quizá de, de, de allá del cielo me salvaron que no lo hiciera. Pero te lo comento porque no quisiera yo dar la idea de decir que yo tengo algo especial, no. O sea que yo de hecho por eso me gusta acompañar a la gente cuando tiene crisis o tiene situaciones, porque precisamente yo me identifico con la gente que tiene de repente crisis fuertes en cualquier situación, en la empresa o en enfermedades o algún fracaso o alguna situación en la que de repente no encuentras la puerta. Entonces no es lo mismo a otra persona que te dice, David, échale ganas. ¿Sí me explico? Desde afuera de la situación al hecho de decir, yo he estado ahí en ese momento en el que ves que no hay horizonte, en el que ves que ya no vale la pena y te puedo comprender porque ya estuve en ese lugar y te digo, vamos haciéndole de este modo, vamos acompañando y la empiezas a salir adelante poco a poquito, ¿no? En mi caso. Sí hubo un momento en el que yo estaba muy desesperado y en ese momento, pues sí, como que de repente cuando no hay opciones volteas para arriba. Yo te diré que hasta ese momento, no era una persona muy acercada a Dios. Y no estoy hablando o no de religión, sino hay personas que están y siguen y están cerca de Dios a través de una religión, pero hay gente que no, lo hace y lo hace de otra manera. Y yo no estaba de ninguna manera, ¿no? Entonces, pero sí como que de repente volteas y dices al cielo, y dices, Dios mío, hoy soy católico practicante, bueno, desde chico, pero mi conexión con Dios es mucho, muy personal porque Él me tomó en ese momento que yo volteé hacia arriba y digo que, o sea, que sigue, que no puedo controlarlo. O sea, cuando algo se te sale de control, como que lo normal y lo natural volteas hacia arriba, hacia, hacia ese ser que nos creó, ¿no? Y yo recuerdo que yo en primer lugar hubo un reclamo, hubo pues digamos que un enojo de mi parte, porque yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué?
Si se supone que tú estás en control de todo, ¿por qué a mí? ¿Cuál fue la razón por la que a mí me elegiste para esta crisis? Ahora entiendo que todas las personas tienen crisis o las van a tener, y retos fuertes y situaciones retadoras en la vida, todos las van a tener. Las pueden tener desde niños, un niño que tú dices, híjole, ¿por qué ese niño tiene cáncer? O las pueden sufrir en la adolescencia, o las pueden sufrir en una casa con muchos problemas, con mucha violencia, o las pueden sufrir dentro de su vida ya matrimonial, o la pueden sufrir en su empresa o en el trabajo, o la pueden sufrir en alguna enfermedad, o ya al final de la vida, ya cuando las fuerzas merman, ¿no? Entonces, también descubrí que esa parte, digo, no, no fue una situación. Obviamente hay algunos que se ven más que otros, o sea, es más notorio una discapacidad en una silla de ruedas que una discapacidad de una persona que, por ejemplo, no se nota, pero la gente pero no te das cuenta que tiene una discapacidad. Por ejemplo, una persona que no escucha. Tú puedes verla en la calle o puedes verla en un auditorio, la puedes ver en el cine, en algún lugar, y tú no te das cuenta que esa persona tiene una discapacidad. O hay otras personas que tienen otras discapacidades, hasta me refiero en su mente, que no se notan, ¿no? Entonces hay unas que se ven más que otras, y hay personas que tienen más recursos para uno o por otro. Al final lo que quiero decirte es que no hay diferencia, todos vamos a vivir situaciones retadoras de alguna u otra manera, y esas nos hacen, si las transitamos bien, no lo quiero decir de una manera simplista, lo quiero decir porque pues ya me ha tocado levantarme de eso, pues te saca lo mejor de ti, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé si querías comentar algo a este punto o quieres que comente más adelante. Sí, Luis, me viene a la mente muchas cosas con esta parte que me hiciste reflexionar, sobre todo en el tema de, en algún momento que mencionas dos veces pensando en cuestión de la muerte y que a veces pasa, pero con esto yo quisiera preguntarte, ¿qué parte de ti tuvo que morir para que naciera esa mejor versión de ti o para que fueras más consciente? Y mencionaste también a la parte de cómo volteaste, ¿no? A ver esa parte, pero ¿qué parte de ti tuvo que morir para reconocer esa parte? Mira, yo creo que la parte que tuvo que morir fue la parte que estaba enfocada en mí. O sea, esa parte de decir es mi vida, es mi proyecto, son mis éxitos. Este, ahora sí que no me importan los demás, yo voy a tener éxito porque yo entonces tenía ya desde entonces tenía la ilusión de ser empresario, de dedicarme yo a tener autonomía en mis proyectos. Entonces, en ese momento, cuando de repente te das cuenta de que no tienes el control, y la realidad es que no tenemos control de casi nada, David, o sea, la verdad es que nuestra vida es un milagro diario. De repente me pongo a pensar y digo, de cuántas veces, por ejemplo, yo viajo mucho en carretera, varias veces a la semana. Eh, ya ahorita les platico cómo manejo solo, porque si manejo mi automóvil solo, digo, de cuántos accidentes me habré librado. Porque a veces me toca ver accidentes en la autopista o en la carretera, y de repente digo, volteo, digo, gracias Dios mío, digo, la verdad es que yo sigo aquí, y yo creo que esa persona que está ahí era más hábil para manejar que yo. Y no sé qué pasó, pero esa persona le cubrieron la cara, se la llevan en una ambulancia que no hace ruido, quiere decir que la persona ya perdió la vida. Entonces, mm, como que de repente me di cuenta de que nada está en control nuestro. O sea, en la realidad tenemos muy poquito control, más bien lo que necesitamos es tener una disposición. Entonces, fue esa parte, creo yo que esa fue la parte que murió en ese momento, cuando yo me rindo. O sea, sí hubo un momento, y yo siento que cuando yo me rendí fue en el momento que me sentí más fuerte, me empecé a sentir fuerte.
porque muchas veces sentimos en la vida queremos tener el control y es un estrés adentro de uno de decir es que en la vida no están saliendo las cosas como yo quiero y es como una tensión que en los dientes en la noche la tienes apretada la quijada, el estómago lo tienes apretado, porque quieres controlar todo y en el momento en el que te rindes y en el momento en el que dices, ok, ya entendí, ahora yo me dejo guiar por ti, ¿qué quieres que haga? Y en ese momento es en el que se empiezan a abrir muchas posibilidades y empiezas a ver cuáles son las cosas importantes de la vida. Y eso lo conecto con lo primero que platicamos, de decir, ah, ya entendí, la cuestión no era yo, es decir, la cuestión era volcarme hacia agregar valor y servir a los demás. Y en eso yo me siento feliz y pleno, en eso me realizo. Entonces, entendí una cuestión que después, cuando leo un libro de John C. Maxwell hace años, tenía que ver con los sueños. Este, creo que se llama Sigue tus sueños. Tú me corregirás. Sueño. Vive tu sueño. Ese libro me clarificó algo que yo ya tenía como una noción un poco nublada, de decir, sí, Dios me creó con unos talentos y me puso unos anhelos. Entonces, mis talentos obviamente no van a estar en el físico. Mis talentos están en mi mente, en la manera de hablar, en la manera de entender un concepto y explicarlo, en la manera de acompañar, de comprender al otro. Ahí están mis talentos. Y mi anhelo, ¿cuál es? Por ejemplo, yo a veces platicando con la gente le digo, de niño, ¿te acuerdas aquella sensación de cuando jugabas? O sea, jugabas, por ejemplo, no sé, algunas personas jugaban al doctor, algunas otras jugaban a que construían túneles, algunos, no sé, estoy recordando cosas que hacía yo en mi infancia. O a algunos otros a construir cosas con palitos o computadoras de cajas de cartón o cosas así, ¿no? Y ahí en ese juego, ahí está tu anhelo, y ese muchas veces uno cree, desde mi particular punto de vista, no quiero convencer a nadie que ese anhelo es nuestro. Y yo digo, no, ya entendí, el anhelo no era tuyo, el anhelo fue puesto por amor en la misma línea de tus talentos. Y cuando Claro. tú utilizas tus talentos para lograr tus anhelos, es decir, esos momentos esos momentos en los cuales tú realizas acciones que te llenan, como por ejemplo un niño que de chico jugaba a ser doctor y ahora es un doctor o es una persona que ayuda o cura a los demás en cierta manera, ese anhelo se cumple y hay un gozo adentro de ti que no tiene muchas veces que ver con dinero. Esa da una plenitud. Entonces entendí eso, dije, ah, ya entendí. La cuestión de la vida es que tengo unos talentos y esos talentos se utilizan para unos anhelos que ya están en mi corazón, que se pueden dar de muchísimas maneras y cuando los hago, sirvo a los demás y por añadidura yo soy feliz y por añadidura soy exitoso y por añadidura me llega el dinero que necesito, los recursos y por añadidura empiezo a disfrutar más de la vida. Y eso, juntar los talentos con los anhelos, es en donde está en la línea de tu propósito de vida. Entonces, esa pregunta que tú me hiciste se me hizo tan interesante. ¿Qué murió? Pues yo creo que murió una parte egoísta y empezó a nacer una parte en la cual se empezó a mirar en los demás y decir, a ver, como que de aquí para atrás no le había entendido bien cómo vivir y de aquí en adelante como que ya le voy entendiendo poco a poquito, ¿no? Qué padre, Luis, qué padre con esto que mencionas. La verdad es de que lo veo así. Murió el ego y resucitó el servicio a los demás. Así lo entiendo en Sí, esta parte con lo que mencionas y en donde encuentras tu propósito de vida. La sí, verdad es de que qué padre, digo, en cuestión de cosas que mencionas y que en algún momento platicamos, cómo hoy
es como manejas, ahorita lo mencionaste, pero dices, oye, yo me he trasladado desde Guadalajara hasta la Ciudad de México, si no mal recuerdo, Sí, manejando, ¿no? Y tú solo. solo, y a Monterrey también. Sí, sí, manejo con una palanca. Hoy estuve grabando unos videos, pero les prometo que voy a hacer otros mucho más. Los voy a subir a redes de cómo manejo, cómo me subo al carro. Utilizo una tablita de mi silla de ruedas al asiento del carro y me deslizo por la tabla. Ya dentro del carro, ya utilizo una palanca. Mi mano derecha maneja el volante, mi mano izquierda manipula freno y acelerador. Esa palanca ha sido para mí una bendición. Y yo creo que, por ejemplo, de repente me pongo a pensar y digo, ¿cuántas personas con discapacidad motriz pudieran a lo mejor o están encerradas en su casa, quizá tristes, sin encontrar un sentido y a lo mejor pudieran ser taxistas, ¿no? O sea, me pongo a pensar así, ¿no? Que, por ejemplo, yo la neta viajo porque me encanta viajar, o sea, me encanta sentir estar en el camino. Ahora sí que, ¿han visto ustedes como esos perritos cuando sacan la cabeza por afuera del carro y disfrutan el aire? Bueno, pues haz de cuenta, yo también disfruto andar en la calle, andar en la carretera, más que nada. Este, la verdad disfruto mucho eso, ver el cielo, las nubes, ver el sol, ver los campos, cómo pasan las estaciones del año. Cómo se da esa dinámica en las carretas, la verdad me encanta. Y las ciudades diferentes me encantan. Qué padre, Luis. Todo esto que nos mencionan y viendo esta parte, pues la resiliencia, ¿qué es para ti resiliencia? Mira, yo creo que es la capacidad de volverse a levantar y no nada más levantarte a donde estabas. Yo creo que es la resiliencia tiene que ver con muchos otros factores. Por ejemplo, resiliencia tiene que ver con un aprendizaje. Tiene que ver con el hecho de decir, ok, caí en esta crisis, pero que de aquí me levanto más fuerte y de aquí me levanto más sabio. O sea, no nada más regresas al punto inicial, sino tocas fondo y te propones, de, sabes que voy a salir, pero voy a salir transformado. Ahora sí que reluar, como dicen en las películas. Este, y si te levantas y no aprendes la lección, de embalde fue la caída. Pero si te caes y en la levantada volteas y dices, ¿qué debo aprender? ¿Qué cosas no preví? ¿Qué cosas podría ser mejor? Ahora hacia dónde nos dirigimos, porque a veces hay duelos, o sea, hay veces que hay negocios que terminan y si no lo manejas muy bien a nivel de tu mente, pues te clavas y acabas junto con el negocio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se jubilan y al poquito tiempo mueren, teniendo plena salud. Y hay otras personas que en ese momento empiezan a vivir, salen de trabajar de una empresa muchos años y invierten y ponen su negocio y luego de repente son franquicias y de repente son personas que viajan y son personas que producen mucho y dicen, wow, mira, ahora esta ha sido la mejor etapa de mi vida. Depende mucho de cómo lo ves, de cómo lo interpretas. Entonces yo creo que la resiliencia tiene que ver con eso tiene que ver también con ese propósito de vida. ¿Por qué? Pues porque si tú estás en un trabajo o en un negocio o te estás dedicando a algo que no va de acuerdo con tu propósito de vida, donde no estás usando tus talentos, donde no estás cumpliendo tus anhelos, y anhelos es diferente de metas y anhelos es diferente de objetivos. Pues realmente muchas de las veces, aunque logras tener una posición económica alta, al final dices, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Sí, hay mucha gente que yo he conocido, o algunas personas que he conocido que de repente, incluso cuando están, me refiero a empresarios, cuando ya son exitosos y dicen, pues sí, la gente me admira, la gente me aplaude, he logrado mucho, recuerdo el diálogo con un empresario que decía, mira, tengo 5 casas. Tengo cerca de 1,000 camisas, tengo tantas cocinas en las casas con comida, este, pero la verdad es que no disfruto, no me llena. Entonces, sí logró objetivos y metas, pero no logró su propósito de vida. Y cuando lo llegas a unir,
Entonces es cuando dices, wow, o sea, lo que te comes se sabe riquísimo, la cama en la que te acuestas es una cama donde disfrutas el sueño y donde cada día cuenta. ¿Qué aprendizaje creo que nos estás dejando con esto, mi estimado Luis? Y la verdad es de que lo veo así, no, lo traigo a la mente y me hace reflexionar bastantes cosas porque como lo expresas y lo veo a partir del aprendizaje, la resiliencia, todo lo que ha dejado, no me queda más en cuestión de esto para decirte y preguntarte. ¿Qué habilidades crees que desarrollaste a partir de esto, mi estimado Luis? De la discapacidad, Sí, te voy a decir una primera que me da mucha risa. Dice mi madre que yo soy Saurín, no sé qué sea. Mi mamá se refiere como a un mago de esos que antes iban a las ferias de los pueblos que adivinaban, ok, ¿no? Como un fortune teller, algo así, ¿no? eres mago. Es un mago, pero te voy a decir por qué lo dice mi madre y me llama la atención porque lo desarrollé a través de la discapacidad. Haz de cuenta que yo llego a un cuarto, a un lugar y a la hora de voltear me aprendo las cosas que hay, como una especie de memoria fotográfica. Ok, Este, entonces de repente estoy en la casa y de repente me dicen, ¿dónde está? No sé, por decirte algo, el cargador del celular. Ah, mira, está encima de la cómoda, a un lado del perfume tal, está aquí, y te doy santo y enseña dónde está y no estoy ahí. Y no lo tenía en la mente, ¿no? Entonces, pero te voy a decir por cómo lo desarrollé. Cuando yo usaba bastón, tenía que cuidar mucho los borditos del piso. ok, Tenía que cuidar mucho los muebles de donde me tenía que agarrar. O sea, yo usaba el bastón y a veces agarraba los bordos del el marco de la puerta o una pared o un mueble donde de repente, o de repente aprenderme la ruta que iba a hacer porque pues mis piernas en ese entonces estaba caminando, pero estaban muy débiles. Entonces, haz de cuenta que desarrollé esa capacidad de llegar y ¡pum! Aprenderme como escaneando el lugar y ahora me sirve para encontrar cosas, ¿no? Eso es algo chistoso, pero sí, así como también los ciegos desarrollan unas habilidades en el oído, así también todas las discapacidades desarrollas otras capacidades y dones alrededor. Yo creo que también dentro de lo que me regaló esta discapacidad, desarrollé, pienso yo, una capacidad muy amplia de poder entender como empatía, entender lo que el otro está sufriendo. Vamos a entender, por eso en el caso del coaching también es algo que que me sirve porque me estoy escuchando al otro y estoy entendiendo lo que está sintiendo. A lo mejor otra persona dice, ay, está bien fácil, hazle así, dos, tres y ya acaba, ya con esto lo resuelves. No, para esa persona es una situación muy complicada. Entonces, pienso yo que también, e incluso ordenado, porque dentro de mis cosas, esto va guardado aquí, esto acá, es parte de como, como no me puedo dar el lujo de, o sea, perder algo cuando no te mueves mucho es perder mucho tiempo. Entonces, pues en la parte del orden, pero sí siento que la resiliencia, también aprendí como a disfrutar las cosas pequeñas de la vida, las cosas que a veces no tienen mucho valor económico, pero tienen mucho valor, como disfrutar un atardecer, como disfrutar. Creo que se desarrolló una sensibilidad dentro de mí mucho, muy fuerte. ya, qué padre. Pues Luis, con esto vamos a entrar ya casi al final. La verdad es de que creo que nos entregas mucha experiencia, mucho valor con esto que mencionas en cuestión de qué aprendizajes vas viendo y cómo podemos lo que mencionabas, la parte de poner el servicio a los demás a través de nosotros, ¿no? Y este tipo de pensamientos y acciones y que al final es parte de tu experiencia propia que creo que nos agrega gran valor. Pues Luis, con esto vamos a pasar al final. Hago en esta parte una sesión de frases inconclusas, le llamo yo
en Viene, donde te digo una frase y tú pones la última palabra, ¿te parece? va que va. Excelente. Hoy quisiera aprender a... Mm, Hoy tengo muchas cosas que quiero aprender hoy. Por eso estoy pensando. mm, Quisiera aprender una manera de conectar con mucha gente. No sé todavía cuál va a ser ese canal, porque pues tú ya me llevas un poquito más de camino andado en esta cuestión del coaching y la certificación, pero creo yo que todavía no he encontrado. Por ejemplo, hay personas que escogen escribir libros, hay otras personas que escogen conferencia, otras personas que escogen cursos, otras personas pueden a lo mejor, sesiones uno a uno, otras personas consultoría. Como que todavía no encuentro cuál va a ser pero sí sé lo que quiero hacer, sé que quiero ayudar a las personas a que superen sus crisis o sus retos, tanto en empresas como personales, porque al final de cuentas lo que yo he encontrado en la consultoría, que eso fue lo que me llevó al coaching. Lo que yo encontré es que aunque tú puedas arreglar completamente o externamente la empresa y la dejas con procesos, la dejas con sistemas, la dejas con gente capacitada, si el líder o los líderes adentro de su cabeza no superan los retos que tienen o su estructura de pensamiento y creencias no está al nivel de esa empresa, la empresa se cae, no se sostiene. Es algo así como la ley del tope. Entonces, ahí es en donde entra el coaching para tronar ese piso de cristal que no te deja crecer. Yo he visto muchos empresarios que de repente empiezan, tienen una idea fabulosa, crecen, llegan a un tope y caen y vuelven a levantarse y vuelven a llegar a ese tope y caen. Y así puede ser muchas veces en su vida. Algunos serán una o dos y ya se rinden. Otros le suben, topan, caen y luego en la siguiente rompen el cristal, pero luego arriba se topan con otro, ¿no? Esa es la parte que a mí me gustaría hacer, pero todavía no he encontrado el canal adecuado con el cual hacerlo. Ok, ok, excelente. Un día de estos vamos a hablar de la ley del tope. Ahorita Sí. que la trajiste para acá, excelente. Admiro en otros. Admiro en otros su capacidad de desarrollar de una idea a una realidad. Es algo que a mí me maravilla de los empresarios. O sea, cuando de repente tuvieron una idea que a lo mejor plasmaron en una servilleta y ahora estás hablando de una empresa que le da trabajo a cientos de personas o factura X millones o no sé, vende a determinado número de estados o ciudades o exporta. Eso me parece genial. O sea, como una idea, sí, la hicieron, la pudieron materializar y llegar a esos niveles, ¿no? Eso me maravilla mucho. Ok, excelente. Dicen que soy bueno en... Dicen que soy bueno. Mira, hay gente que me dice que soy bueno diplomáticamente. Hay gente que dice que soy bueno porque cuando mm, entro en contacto con una persona con la que voy a trabajar, como que hago un clic, un match, y comprendo muy bien por adentro cómo está este, lo que está sintiendo, lo que está pensando. Eso es lo que creo que es y sí, la gente me lo ha dicho. De hecho, yo no lo descubrí para mí, la gente me lo ha dicho. Ok, excelente. ¿El tiempo vuela cuando? El tiempo vuela cuando vives tu propósito, cuando ejerces tus talentos y trabajas para lograr tus anhelos. Excelente. No me cuesta nada. No me cuesta nada acompañar a personas cuando tienen un momento difícil.
Excelente. Pues mi amigo Luis, con esto vamos a cerrar. Solamente quisiera que me dijeras esta última pregunta. ¿Qué esperanza le regalarías a alguien que acaba de recibir una noticia similar a la que tú recibiste en aquel entonces? Wow, qué pregunta, nunca me la habían hecho, David. Si yo me encontrara con otro Luis Felipe atrás o conmigo y estuviera en los primeros momentos donde no entendía nada, yo creo que le diría, ríndete y pídele a Dios que te muestre el camino, porque eso haría mucho más corto el camino de aprendizaje que me costó mucho. Es decir, eso que tú dijiste, rinde el ego, no tienes que tener control de todo. Este, mira, hay una maravilla que a veces hay una, en la vida hay una situación, una característica maravillosa en la que pareciera que nosotros controlamos nuestra vida. No, todos estamos en una sincronía, en una especie de orquesta, en una sinfonía padrísima, este, que solamente tenemos que disfrutar el día a día. Y la sinfonía toca padrísimo. No toca padre cuando... Aquí está mi hija. Papi, ya me quiero dormir. Ay, ahí voy, mi amor, ya terminó. No toca padre la sinfonía cuando quieres controlar, pero cuando la sinfonía de la vida, me refiero sinfonía como si fuera una bella canción. Por ejemplo, mi canción favorita, no me la preguntaste, pero es el Guapango de Moncayo. Este, pero el Guapango de Moncayo me encanta porque te lleva con una emoción para arriba, para abajo. Así es la vida tuya y de la gente. Y cuando queremos controlar, haz de cuenta que le metemos ruido, porque queremos, no dejamos que toque el otro instrumento, no dejamos que haya como esos espacios, que haya esas en donde baja el ritmo y luego donde sube la emocionalidad y donde así es la vida, pero más bien es como vivir el día a día y decir, ¿cómo puedo agregar valor a la gente con la que voy a convivir hoy? ¿Cómo puedo disfrutar de lo que hoy Dios me está poniendo, la vida me está poniendo enfrente? ¿Cómo puedo vivir, por ejemplo, sin querer controlar el pasado, sin querer controlar el futuro, sin querer controlar a las personas alrededor, sino dejar que todos toquen su instrumento y tú tocas la parte que te corresponde? Y yo creo que esa sincronía, pues hay un maestro que tiene la varita. Lo único que tienes que hacer es toca tu instrumento en el momento que te toca y disfruta cuando los otros lo hacen. O sea, disfruta de que el otro lo toca padrísimo y no toca igual que tú, tiene otro instrumento. Y qué padre que toque porque junto contigo, la sinfonía suena padre cuando todos hacen lo que quieren, lo que tienen que hacer. La bronca, como te digo, es cuando nos domina el ego, que es todo un tema, que es todo un tema el ego, y queremos controlar, todas las situaciones, entonces sí, pues esa sinfonía se vuelve un ruidazo. Qué padre con esto que dices, pues tal cual. Queridos, con esto vamos a concluir. Luis Fe estuvo aquí en Transformando Mentes, entregando esta experiencia, esta historia de vida y parte de la resiliencia que tuvo que pasar ese proceso, gran aprendizaje, creo que ahorita me estás dejando, mi estimado Luis, y te agradezco el estar aquí en Transformando Mentes. No, el agradecido soy yo. Para mí fue un honor, de verdad. Fue un honor estar en tu podcast. Para mí es compartir y compartir pues estas enseñanzas para mí es un honor y si puedo ayudarle a la gente, pues estoy a las órdenes a la gente que necesite. ¿Cómo te encuentran en las redes, mi estimado Luis? ¿Cómo te pueden seguir? Mira, te lo voy a poner, lo pones abajo porque en la mente no los tengo.
Sí Ok, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, incluso por WhatsApp, me pueden mandar en WhatsApp, no hay ningún problema. Ese sí lo tengo ahí a la mano. excelente. Que Los este lo, agrego en el episodio. sí, agrégalo al episodio y estamos para ayudar. Lo más fácil es si me contactan, luisfesánchez.com. Ahí me encuentras. Ok, excelente. luisfsánchez.com. Sí, Excelente, pues queridos, muchas gracias. Espero que estén muy bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Recuerden que estamos en plataformas Spotify, Amazon Music y también ya subo el contenido en YouTube. Por favor, si les gustó el episodio, compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Muchas gracias y hasta la próxima, Luis. Muchas gracias. bendiciones. Gracias, David. Gracias a ustedes.